Un poco la categoría de los de la Iglesia Católica. Es lo que iremos descubriendo hoy junto a Dr. Feil. Como primera... Mira, de alguna forma la cristiandad cambia en 1945, que fue el año en que por casualidad dos campesinos egipcios se acercaron a unas grutas perdidas que habían cerca del pueblo de Nag Hammadi y encontré los manuscritos gnósticos, los evangelios gnósticos, que eran vida de alguna forma, porque recuerda el concilio de Nicea, 1700 años para este descubrimiento. Este descubrimiento, desde mi punto de vista, la imagen de Jesús se enriquece, no se empobrece, porque durante los primeros 300 años de la cristiandad, después de la aparición de Jesús en la tierra, una enseñanza de Jesús descrita en estos textos. A los ortodoxos rusos, a los calvinistas y a los católicos romanos. A los documentos descubiertos a la luz sobre sus para redimirnos de nuestros pecados, los primeros seguidores de Jesús parecen haber tenido creencias diferentes. Como al único Hijo de Dios, pero perecieron en el holocausto del alzamiento judío contra Roma. Y otra. La iglesia es a esa gente. Está detrás de él. The discovery of the Nag Hammadi library by... Y por supuesto lo son. And of course in thousands of obscuring as well as cleansing.
Mateo, Marcos, Lucas y Juan son las cartas que la mayoría conocemos como el testimonio de lo que Jesús hizo en la tierra hace más de 2000 años. Sin embargo, existen historias secretas de Cristo que hasta hoy no conocemos, escritos que han quedado enterrados en el silencio del desierto y nadie sabe dónde están. El Evangelio de Tomás llama a una conexión personal con Dios sin que se necesiten iglesias organizadas, sacerdotes y obispos. Había muchos sacerdotes y obispos que se ofendieron con los gnósticos que tenían una forma propia, una suerte de línea directa, su propio teléfono rojo con lo divino. Eso no era del agrado de las autoridades de la iglesia. En 1945 se descubrieron en el pueblo de Nag Hammadi en Egipto unas vasijas de greda que contenían valiosos evangelios sobre las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué estos escritos no son reconocidos por la Iglesia Católica? Se escribe el Evangelio y se atribuye a Judas porque es una forma de hacer que la gente piense en forma diferente sobre todos los personajes y así se cambian las reglas del juego. Se transforma todo al bajar un poco la categoría de los apóstoles y subir un poco la de Judas. De ese modo se reconfigura la forma en que se ve el mundo, porque el Evangelio de Judas critica fuertemente a la iglesia que se origina en las reglas apostólicas. Sin duda, estos mensajes han traído sentido a muchos creyentes en la actualidad, pero también interrogantes. ¿Cuáles son las enseñanzas secretas de Jesús? ¿Qué dicen estas revelaciones? ¿Radica en este mensaje la segunda venida de Cristo a la tierra? escondían aquellas vasijas? Textos prohibidos y perdidos, no reconocidos por el Vaticano porque al parecer varios de los dichos de Jesús podrían poner en jaque el poder tremendo de la Iglesia Católica. Es lo que iremos descubriendo hoy junto a Dr. File. Como primera pregunta, ¿dónde, cuándo y cómo se descubren estos textos y qué comienza a cambiar a partir de su traducción, ¿no? de su comprensión? Mira, de alguna forma la cristiandad cambia en 1945, que fue el año en que por casualidad dos campesinos egipcios se acercaron a unas grutas perdidas que habían cerca del pueblo de Nag Hammadi y encontraron unas vasijas de greda que contenían en su interior los llamados manuscritos del mar, los manuscritos gnósticos, los evangelios gnósticos, que eran 52 ejemplares en papiro escrito y que guardaban 52 rollos físicamente. Efectivamente, 52 rollos. También había una traducción, por cierto, de la República de Platón entre todos estos evangelios, pero que de alguna forma este hallazgo en ese momento dado cambió la historia de la cristiandad, porque habla de aquellos evangelios perdidos, aquellos evangelios que no solamente ponen en jaque la fe de la iglesia, la creencia de la iglesia, sino que la iglesia también los persiguió. Fueron perseguidos aquellas personas que los profesaban en su momento dado, sobre todo después del concilio de Nicea. Recordemos que el concilio de Nicea del 325, convocado por el emperador Constantino, y en ese concilio el genio bíblico reconoce solamente 4 de más de 30, de muchísimos evangelios que estaban circulando sobre las enseñanzas de Cristo. De tal modo de que después de ese concilio, el gnosticismo, este movimiento que guarda estos evangelios, fue perseguido. Las personas, los gnósticos que profesaban estas enseñanzas, fueron torturados, fueron lanzados por los acantilados para abajo, muertos. Y por
casualidad y por prácticamente una revelación se encontraron estos evangelios en 1945. Da la sensación que, claro, son perseguidos, ya iremos entendiendo cuál era la relevancia de estos textos y el peligro que podían generar para la iglesia, pero ¿quiénes los escribieron? ¿Quiénes estaban detrás de estos papiros perdidos? Bueno, hay más de 52 evangelios que se encuentran ahí escritos relacionados con las enseñanzas de Jesús. Para efectos de nuestro episodio de hoy día hemos tomado algunos, básicamente 4 evangelios. Los más relevantes. Son los que están los más cercanos, pero primero el evangelio de Tomás. Y uno tiene que decir una cosa, porque cuando uno habla de la datación de los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan son los de la Biblia. Marcos es el más tardío, es decir, se data aproximadamente entre el año 60 después de Cristo, el evangelio de Marcos. Pero el evangelio de Tomás, según los eruditos que lo tradujeron, está datado en el año 50, es decir, 10 años antes. 10 años antes. Claro que hay expertos que los sitúan desde el año 50 hasta el 150. Lo mismo sucede con los otros evangelios. Hay un margen. Hay un margen, pero el más tardío es el de Tomás, según lo que uno sabe. Después viene Marcos, Mateos, Lucas y Juan, todos de fines del siglo I al siglo II. Después viene el evangelio de Felipe, que vamos a tomarlo, que también es. Después viene el de María Magdalena. Y después también viene un escrito que se llama La sabiduría de Jesucristo. Todos datan más o menos del año 100 al 150, siglo II. El de María Magdalena. También, pues, que es otro de estos evangelios que se encontraron y que los tenemos aquí, en nuestras manos. Por eso, me gustaría señalar que yo no busco esconder mi aprecio por estas joyas de la Escritura universal. Yo las aprecio. Un gran mundo católico las perseguirá y las persiguió, pero yo las aprecio desde lo más profundo de mi ser, porque son joyas de la literatura. Entonces, cuando uno ve esto, uno se da cuenta que prácticamente es una nueva revelación. Es como que si una parte de Jesús que no se conoció durante 1700 años vuelve a la vida de alguna forma, porque recuerda el concilio de Nicea. El concilio de Nicea prácticamente cercenó la imagen completa de Jesús y dijo que desde ese momento en adelante solamente los 4 evangelios canónicos iban a ser la verdadera imagen de Jesús. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, cuando uno se da cuenta que debieron pasar 1700 años para este descubrimiento quizá marca esta época de verdad, esta época de una nueva revelación que estamos viviendo, Ignacio. Por lo tanto, es muy relevante. Ahora, desde mi punto de vista, la imagen de Jesús se enriquece, no se empobrece, porque durante los primeros 300 años de la cristiandad, después de la aparición de Jesús en la tierra, estos evangelios se enseñaron y fueron muy influyentes en Siria y en muchas otras partes, de aquel mundo. Yo no aguanto más el enigma. Cristian, me gustaría que pudiésemos desentrañar estos papiros secretos a través quizás de la primera gran enseñanza de Jesús descrita en estos textos. ¿Dónde está Dios? Y es bueno señalar primero que lo que vamos a hablar son las palabras de Jesús. Y uno va a ser en este caso el mensajero de estas palabras. Lo primero es la llamada de atención, porque él decía, ojo, el que encuentre la interpretación de estos dichos no gustará de la muerte y vivirá por siempre. Por lo tanto, la última respuesta a toda pregunta está en los amigos en casa. Son los amigos que tienen que interpretar esto que vamos a leer y vamos a conversar en esta noche. Y así comienza Jesús. El que tenga oídos, que oiga. Y el que busca, que no cese en su búsqueda.
Y sobre Dios dice lo siguiente: si vuestros guías miran al cielo y dicen el reino, es decir, Dios está en el cielo, Jesús dice, bueno, si es así, los pájaros os precederán, estarán antes los pájaros que uno. Si los guías dicen que el reino, que Dios está en los mares, pues los peces os precederán. Jesús dice, pero el reino, es decir, Dios, está dentro de vosotros y está afuera de vosotros. Eso es categórico. O sea, mientras el Vaticano, mientras la tradición que conocemos hasta el día de hoy nos dice que Dios está en el cielo, estos textos secretos son interpretados de manera súper clara, siento yo, señalando que Dios está en el interior de cada uno. Y afuera. Es como la conciencia universal. ¿Te acuerdas que veíamos que la conciencia de alguna forma está en todas partes? Eso es lo que dice esta enseñanza, que tú puedes encontrar a la divinidad en tu interior. Hay que conocerse a uno mismo, pero también afuera. Entonces eso obviamente quiebra todo lo que es la autoridad de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia como única intérprete de la revelación divina, y el pueblo es de la intermediaria. Pues bien, aquí el Evangelio, y esta es parte del Evangelio de Tomás, señala que todos pueden tener un contacto directo con la divinidad. Y es más, Jesús dijo lo siguiente, querido Ignacio, y así hablaba Jesús: yo soy la luz. Ojo, cuando Jesús habla de la luz es la divinidad pura. Mente e inteligencia unidos, hombre y mujer unidos, la mente que es masculina y la inteligencia que es femenina unidos. Y Jesús dice, yo soy la luz, la que está por encima de todos, yo soy el todo provino de mí y el todo ha llegado a mí, es decir, Jesús es el alfa y el omega. Pero dice aquí lo siguiente: llegad a un madero, yo estoy allí. Levantad la piedra y allí me encontraréis. Es decir, la divinidad está en un madero. La divinidad está debajo de una piedra, Ignacio. Es similar a lo que vimos de la conciencia universal de los experimentos de Masaru Emoto, cuando uno en un mineral observa una maravillosa armonía natural en forma de hexágono. Es decir, en cualquier parte tú puedes encontrar a la divinidad. No en las catedrales majestuosas, no en las iglesias. No solamente ahí, en cualquier parte. Lo que pasa es que las iglesias han monopolizado y prácticamente la casa de Dios han sido las iglesias, las catedrales, las pagodas. Entonces, claro, la gente va a estos monumentos, a estos templos, como el único lugar donde uno podría tener este contacto divino. Este contacto, como siendo este templo como una suerte de mediador, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué es lo que sucede? Salen del templo y se olvidan de la divinidad. Pues esta enseñanza es muy distinta. Y también la va reflejando en parábolas. Recordemos que las parábolas son pequeñas narraciones que tienen una enseñanza. Paréntesis, Cristian, entonces el Vaticano al prohibir estos textos o al no darles validez, vigencia, ¿qué es lo que está buscando? Mira, lo que hizo en su momento dado en el 325 fue ordenar una fe para civilizar a una Roma politeísta. Pero con el paso del tiempo,
Claro, mira, hay muchos aspectos, pero uno puede decir que claro, que monopoliza también el poder. Específicamente lo que estamos hablando, además. Efectivamente, es decir, el control sobre la gente. Si uno quiere tener para la iglesia, si tú quieres tener contacto con Dios a través del magisterio de la iglesia, y no hay otro contacto con Dios. El cristiano no puede leer la Biblia, el católico no puede leer la Biblia, porque supuestamente no la va a poder interpretar correctamente. La cosa cambió con Martín Lutero, evidentemente, pero se monopoliza la verdad. Y en ese sentido se reduce la verdad, que es mucho más amplia. Fíjate tú lo que dicen algunas parábolas sobre el reino para que... Estamos en el siglo II de la era cristiana. En el tiempo en que los cristianos no habían formulado aún su iconografía, sus símbolos o sus mitos, en un sentido, esto representa el otro mundo. Las regiones tenebrosas donde los iniciados contactaban con las divinidades. Es la luz que penetra en la oscuridad, buscando un camino a la vida futura. Los portales de la inmortalidad a través de la muerte. Y así, los iniciados llegaban aquí en total oscuridad, quizás sin antorchas, a impregnarse del espíritu del lugar. Simbolizaban el tránsito de la vida a la muerte y a la resurrección. Entre la gente que venía aquí estaban los primeros cristianos. Todavía existía un vínculo entre los cultos mistéricos del antiguo Egipto y la religión gnóstica. Y vemos a los cristianos practicando los rituales de los egipcios. Hoy vemos el cristianismo y parece muy variado, desde los baptistas a los ortodoxos rusos, a los calvinistas y a los católicos romanos. Pero en el siglo I la variedad era mayor aún, porque no existía el canon de las escrituras del Nuevo Testamento, ni un credo universal, ni tampoco una estructura específica. Lo que me fascina es que entonces el cristianismo era más plural de lo que es hoy. Sabemos que hubo muchos evangelios que los seguidores de Jesús leyeron, escribieron, veneraron, y también muchas otras obras, cartas, epístolas, poemas, himnos. Los cristianos contemplan los inicios de su fe con nostalgia. Un tiempo en que la palabra de Jesús y sus apóstoles sonaba como auténtica, cuando el credo era claro y su contenido incontestable. Pero ahora los documentos descubiertos arrojan otra luz sobre sus orígenes. Si los cristianos hoy veneran a Jesús como al único Hijo engendrado por Dios, que murió para redimirnos de nuestros pecados, los primeros seguidores de Jesús parecen haber tenido creencias diferentes. Los cristianos judaicos cayeron sobre el valor de salvación del sacrificio de Cristo en la cruz. Creían que era un iluminado, un iluminador. Para ellos, no hay nacimiento virginal, ni resurrección, ni cruz. Solo las palabras de Jesús, percibido como la encarnación de la sabiduría divina.
Jesús de Nazaret, hombre o mito. Los que estuvieron con él no parece que lo recordasen como al único Hijo de Dios, pero perecieron en el holocausto del alzamiento judío contra Roma. Lo describen tan claramente los evangelios. Se escribieron 2, 3 generaciones después de Cristo, en distintas ciudades mediterráneas. Entonces surgió otra imagen, la de Jesús como Hijo de Dios. Sin embargo, persistían ecos de los primeros tiempos. Edad Media, el sur de Francia. Una fe diferente surgía y proponía otra visión de Cristo. La Iglesia considera herejes a esa gente, peor que demonios. Durante décadas, la furia de la Iglesia se alza contra los cristianos gnósticos. Los cruzados diezmaron a la población. Se creó la Inquisición para quemar a esos cátaros, como ellos se llamaban a sí mismos, los purificados, los puros. Después de muchos siglos, la gente empieza a recordar a esos cátaros y visita los lugares donde fueron martirizados. Los cátaros no fueron precursores de la Reforma. No eran una herejía de la fe católica. La suya fue una fe diferente y se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, o incluso antes, cuando la gente veía el mundo como un reino de sombras, de espaldas a la realidad, a la verdad auténtica. Un hombre atado, incapaz de moverse, creyendo que las sombras que ve en la pared son la realidad. Sombras proyectadas por el mundo divino que está detrás de él. Mira, hombre. Es así como el filósofo griego Platón describía al hombre. Los iniciados en las religiones mistéricas creían que podían liberarse de las ataduras y hallar la gnosis, el conocimiento, en su corazón. Un conocimiento secreto que transforma al hombre y lo hace consciente de la verdad, del mundo espiritual. Son los gnósticos. Los estudiosos creen que esa búsqueda también caracterizó al cristianismo primitivo, antes de que se escribieran nuestros evangelios. Hay ecos de eso en las palabras de Pablo, que habla de buscar a Cristo dentro de uno mismo, y también en otros documentos hallados hace casi 60 años en Nag Hammadi, Egipto. Los libros de Nag Hammadi son más importantes que los manuscritos del Mar Muerto, porque arrojan una nueva luz sobre el cristianismo, Jesús y Dios. El descubrimiento de Nag Hammadi supone un cambio radical en nuestra idea del cristianismo primitivo. Tenemos aquí 52 manuscritos que nos hablan del primer cristianismo. Estaban asociados posiblemente a un monasterio cristiano egipcio. Estos libros se enterraron en el siglo IV para evitar su destrucción. Nos dan abundante información. Es asombroso que los cristianos no se precipitasen a leer el Evangelio de Tomás y todos esos textos maravillosos. Me parece que eso demuestra el poder de la Iglesia romana, que los dejó a un lado y aún los considera heréticos y peligrosos. Y por supuesto lo son. Son peligrosos para la Iglesia literalista, porque ponen en cuestión su interpretación. Nos hablan de las diversas formas en que la gente creía que se podía hallar la salvación. Por la contemplación, por la expansión de la chispa divina que hay en nosotros, comunicándose con Dios, buscando en nuestra propia alma, una búsqueda individual de lo divino, sin la ayuda de sacerdotes u obispos. Suena atractivo.
El gnosticismo es atractivo, sobre todo para la mente moderna, porque promueve una religión para el individuo, no para la Iglesia. Creo que es lo que los humanos han buscado siempre, hallar la divinidad por sí mismos. Pero esto es una simplificación, porque se trata de algo mucho más complejo. En cierto modo, es como tomar un baño de espuma y que entre jabón en los ojos. Enceguece a la vez que limpia. Thank you.